Muchas gracias. Señoras senadoras, señores senadores, avanzar en el desarrollo de una legislación congruente con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas es misión que los integrantes de esta comisión los hemos propuesto desde el inicio de nuestras actividades. Por ello me presento ante ustedes con un primer dictamen que el pasado 28 de noviembre en reunión ordinaria aprobamos. La senadora Luisa María Calderón Hinojosa, los senadores René Juárez Cisneros, Isidro Pedraza Chávez y el de La Voz. Se refiere a un punto de acuerdo que fue propuesto por la senadora Calderón Hinojosa, con el objeto de exhortar a los congresos de los estados a legislar e incluir en sus constituciones locales el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, haciendo énfasis en los derechos de las mujeres, exhortando además al Honorable Congreso del Estado de Michoacán para que legisle medidas que garanticen a las mujeres indígenas el acceso a una vida libre de violencia. Uno de los grandes avances para garantizar los derechos de los pueblos indígenas fue sin duda la reforma efectuada en el 2001, a través de la cual se modificaron los artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde entonces, el artículo 2 reconoce la composición pluricultural del país, sustentada en sus pueblos indígenas, enumerando sus derechos y estableciendo las obligaciones que el Estado tiene para promover la igualdad de oportunidades y eliminar prácticas discriminatorias sobre ellos. Esta reforma dispuso además que las entidades federativas efectúen este reconocimiento tanto en su legislación ordinaria, tomando en cuenta los principios generales establecidos en este precepto constitucional. Progresivamente, las entidades federativas han armonizado sus constituciones particulares incorporando estos principios fundamentales. No obstante, algunos estados de la Federación aún no los integran a sus ordenamientos constitucionales, y si bien se aprecia que determinadas entidades cuentan con un ordenamiento específico en la materia, este debe quedar enmarcado en sus constituciones particulares. Abundando en ello, las reformas efectuadas han logrado garantizar en el marco de la ley los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, pero todavía queda trabajo por realizar, ya que en el caso de las mujeres sigue existiendo violencia y discriminación, y por esta razón y en atención a la primera propuesta de la senadora Calderón, esta comisión estimó procedente exhortar únicamente y con respeto a aquellos estados que, de acuerdo con la información recabada de cada uno de ellos, están en condiciones de incluir en sus constituciones locales el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, con especial énfasis a la mujer. En cuanto a la segunda propuesta, para que se exhorte al Congreso de Michoacán a legislar sobre medidas que garanticen a las mujeres indígenas el acceso a una vida libre de violencia. Cabe señalar que en Michoacán se encuentra vigente su propia ley en la materia, ordenamiento que contiene disposición general para asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres indígenas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural del país. Sin embargo, no contempla directamente a la mujer indígena, pues solo menciona de forma general que existe discriminación por condición étnica, pero no abunda más en el tema. Por ello, la senadora proponente solicita la inclusión de medidas que garanticen a las mujeres indígenas a gozar de una vida libre de violencia. Por unanimidad, consideramos en el dictamen que las mujeres indígenas conforman un sector de alta vulnerabilidad por tres grandes factores: el género, la etnia y condición socioeconómica. Esta triple discriminación se ha expresado en rezagos económicos, educativos, en materia de desarrollo económico y social, participación política, entre otros. Rezagos que durante los últimos años se ha buscado combatir, logrando avances que comienzan a ser visibles. Sin embargo, se debe replantear el tema de la mujer indígena acorde a los tiempos actuales, a los cambios que ha tenido la sociedad. Si bien pareciera una tarea difícil, es claro que se puede trabajar para garantizar plenamente sus derechos. Por lo anterior,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 95, 135, 175, 182 y 183 relativos del reglamento del Senado, esta comisión solicita sea sometido a su aprobación el siguiente acuerdo. El Senado de la República exhorta a los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas para que realicen las adecuaciones e incluyan en sus constituciones locales el reconocimiento de los pueblos, el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, con especial énfasis a la mujer. Segundo, el Senado de la República exhorta al Congreso del Estado de Michoacán a legislar e incluir medidas en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Michoacán, que garanticen a las mujeres indígenas una vida libre de violencia. Por su atención, gracias. En el segundo dictamen, señor presidente, en este segundo dictamen, aprobado también en la reunión de la comisión del 28 de noviembre pasado, se trata de un punto de acuerdo propuesto por el senador David Monreal Ávila. El proponente solicita se exhorte al Senado, al Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se elabore e implemente un programa nacional que ayude a mejorar, igualar y garantizar a los pueblos indígenas mexicanos su inclusión a más empleos productivos y mejores condiciones laborales. Y se le exhorte para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se cree una bolsa nacional de trabajo para los integrantes de los pueblos indígenas mexicanos, evitando la discriminación laboral, salarial, incluyendo capacitación para el trabajo. En sus consideraciones generales, esta comisión señaló que la tutela de los derechos laborales es sin duda relevante y de actualidad, pues comprende diversas directrices que permiten estabilidad en el empleo, una jornada de trabajo protegida por la ley, seguridad social, gozar de un salario, vacaciones, aguinaldo y además prestaciones legales, libertad sindical y acceso a la justicia laboral. Los derechos laborales como derechos fundamentales adquieren mayor relevancia en su estudio, análisis y reflexión cuando se vinculan con otros derechos como los de la población indígena al respecto. La Organización Internacional del Trabajo, en el Convenio 169, estableció que los estados, dentro de ellos México, deberán establecer en sus leyes las medidas que les permitan garantizar una protección eficaz en materia de contratación de empleo. Sin embargo, en la actualidad, millones de personas son víctimas de la discriminación en el mundo laboral, y más cuando son integrantes de pueblos y comunidades indígenas, violándose así derechos laborales fundamentales, lo que apareja consecuencias económicas y sociales para ello como para el Estado. Señor senador, le pido que concluya, por favor. Sí, son dos dictámenes, señor presidente. Concluyo rápido. Partiendo de estas premisas, durante la reunión en la que fue planteado el proyecto, los senadores hicieron observaciones y propuestas que fueron esenciales para enriquecer la propuesta e incluir con el resolutivo que estoy poniendo a su consideración. Que en el exhorto se incluya al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que informe sobre los rubros ya señalados, al igual que las demás dependencias, y que se exhorta a los gobiernos de los estados y al Distrito Federal para que proporcionen un informe a esta soberanía sobre las políticas, programas y acciones que han realizado en materia laboral dirigidas a la población migrante identificada en sus estados. A su vez, se exhorta a la Cámara de Diputados a fin de que se asigne recursos para crear programas en materia de inclusión de integrantes de pueblos indígenas en empleos productivos, mejores condiciones laborales, bolsa de trabajo, capacitación laboral y combate a la discriminación laboral. Estas observaciones fueron consideradas pertinentes y viables. En efecto,
La Comisión consideró que a nivel federal el Ejecutivo ha impulsado acciones a favor de los trabajadores. Sin embargo, estos avances no han sido visibles tratándose de integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. Por lo cual pongo a su consideración el siguiente acuerdo. El Senado de la República exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y de Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Consejo Consultivo de dicha comisión, información sobre las políticas, programas y acciones y seguimiento en materia de inclusión de integrantes de los pueblos indígenas en empleos productivos, mejores condiciones laborales, bolsa de trabajo, capacitación laboral y combate a la discriminación laboral y salarial. En el segundo, el Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados para que en el marco de la discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para 2013 se destinen recursos para crear programas en materia de inclusión de integrantes de pueblos indígenas en empleos productivos, mejores condiciones laborales, bolsa de trabajo, capacitación laboral y combate a la discriminación laboral y salarial. En el tercer punto, el Senado de la República exhorta a los gobiernos de los estados y Distrito Federal para que proporcionen un informe a esta soberanía sobre las políticas, programas y acciones que han realizado en materia laboral dirigidas a la población migrante identificada en sus estados. Agradeceré su ponderación y voto aprobatorio. Muchas gracias.